Buenas noches para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Este es mi 10º video y es el primero de los 2 que le voy a dedicar a la memoria del astro norteamericano Robert James Fischer. Él nace en el seno de una familia judía el 9 de marzo de 1943, en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Su papá era un físico alemán norteamericano y su mamá, Regina, era de origen suizo. En 1949 el matrimonio se separa y la madre y Fischer se van con Joan, su hermana, a Brooklyn en 1949. En esa época Fischer empieza a ir a la plaza Washington Square Park, donde juegan ajedrez por plata, y él conoce el Brooklyn Chess Club. El presidente, Carmine Nigro, pone los ojos en Fischer y lo entrena. Entonces a Fischer le agrada todo eso, empieza a crecer su fuerza de juego y en 1956 sale campeón junior de los Estados Unidos y le dan de premio una máquina de escribir. Y él declara que era más divertido eso que ir a la escuela. Ese mismo año, en el Campeonato Abierto Open de Estados Unidos, le gana a Donald Barney, que la pueden ver, la partida que da vuelta al mundo, es la número 5 del libro de Pablo Morán. Es la primera vez que Fischer le gana a un gran maestro con una combinación maravillosa. Pero lo importante no es que le gana a un gran maestro, sino todo el razonamiento. Lo que sorprende a toda la prensa internacional es el razonamiento de Fischer, cómo siendo tan joven podía calcular todo lo que calculó. En 1957 lo conoce por primera vez a Max Euwe, el ex campeón mundial, y juegan un match a 2 partidas y Fischer pierde 1,5-1. Todavía la fuerza del ex campeón mundial para el joven Fischer era un hueso difícil de roer. En 1958 se da un hecho histórico en la carrera de Fischer. Con 15 años juega el Internacional de Portorov. Él se pone triste porque sale quinto, pero se recibe de gran maestro. A los 15 años es el primero en la historia en alcanzar tan valioso título. En 1959 es la primera vez que viene a la Argentina. Juega el torneo internacional de Mar del Plata, que lo gana nuestro querido Miguel Najdorf. Lo curioso en esa competición es que Fischer era joven y todavía no tenía la cultura de usar traje. Y una mañana, estando desayunando en el hotel donde se jugaba el Magistral, él estaba con jean y con un blazer que al lado del bolsillo del saco tenía un gato. Y para la época era sorprendente porque no respetaba los estándares de vestimenta. Y lo tapaban con un biombo a Fischer. En otra oportunidad, en el mismo torneo, cuando él estaba desayunando, pide el desayuno americano y no le gusta lo que le traen. Entonces va a la cocina y lo que todavía hoy se sirve en ese hotel es lo que Fischer diagramó para desayunar. En 1960, en la Olimpiada, juega contra Mikhail Tal. Eso pasó siempre, en el 60 contra Mikhail Tal, en el 62 contra Botvinnik o en el 70 contra Spassky. Siempre la partida de Fischer en una Olimpiada era la más esperada porque siempre jugaba con el campeón del mundo, que era soviético, en el medio de la Guerra Fría. En 1965 se da un caso curioso. Fischer pide jugar el Memorial Capablanca en La Habana y no le dan el visado. Entonces no le permiten viajar a la isla. Entonces se da la curiosidad de que Fischer gana ese torneo internacional
desde los Estados Unidos. Él jugaba por teletipo, desde Cabo Cañaveral. Es como si hoy Magnus Carlsen ganaría el torneo por WhatsApp. Una cosa maravillosa. En 1967, él estaba ganando el Internacional de Sousse. Se habían hecho 10 rondas. Él había ganado 7 juegos y había empatado 3. Y por un problema con la organización que él discute, abandona el Internacional de Sousse, que era el camino a la Copa del Mundo. Y bueno, Fischer abandona ese torneo y durante el 68 y 1969 no participa en ningún torneo. En 1970, el matemático alemán Arpad Elo hace lo que conocemos como el ranking internacional Elo-FIDE. Y Fischer era el primero en el listado. Max Euwe, que en 1970 ya era presidente de la FIDE, se le ocurre organizar un match Rusia-Resto del Mundo. Fue el primero de todos estos torneos que se jugaron y fue el más emocionante. ¿Qué pasaba? Fischer no jugaba hace 2 años. Entonces, cuando Max Euwe tiene que hacer la lista de los 10 jugadores de Occidente que van a enfrentar a los 10 mejores rusos, Larsen se queja y reclama el primer puesto de la lista. Cuando Max Euwe le explica a Fischer que Larsen quería ser el primero, Fischer tenía que bajar al segundo tablero. Entonces Fischer le pregunta a Max Euwe, ¿me van a pagar lo mismo que a Larsen? Sí, $500 por cada partida. Se iban a jugar 4 y él iba a embolsar $2.000. Y Fischer aceptó. Poco tiempo después declaró que cuando aceptó jugar de segundo tablero del resto del mundo, estaba desconcentrado. No podía entender cómo él aceptó jugar de segundo tablero. En ese campeonato, los rusos lo ganan por 1 punto, pero pierden los 2 primeros tableros. Larsen le gana muy bien una partida en 17 movidas a Boris Spassky y Fischer lo pulveriza a Petrosian 3-1. Fischer gana 2 partidas y empata las otras 2. Tanto Larsen como Fischer se ganan por un premio especial un auto cada uno. Como el match Rusia-Resto del Mundo se jugó en Belgrado, en Yugoslavia, Fischer no se lo quería traer el auto a Estados Unidos. Entonces pidió el importe del auto en efectivo. En ese match Rusia-Resto del Mundo ya conté en otro video anterior que Naidor tuvo el honor de empatar 2-2 con Mikhail Tal en el 9º tablero. Terminado ese match Rusia-Resto del Mundo en 1970, se trasladan de Belgrado a cerca de Dubrovnik, a Herceg Novi, y ahí se juega el torneo Blitz más importante de toda la historia hasta ese momento. Cada jugador tenía 5 minutos para toda la partida. Fischer gana de una forma rotunda. Sale segundo Tal, tercero Víctor Korchnoi. El único que terminó 1-1 con Fischer fue Korchnoi. Todos los demás o perdieron 2-0 o 1,5-1. Fischer viene en 1970 a la Argentina porque se cumplían 150 años y gana en Buenos Aires de una manera rotunda. Sale primero Fischer, segundo Tumanov y tercero el gran maestro Oscar Pano. En 1970 se da un problema. Como Fischer había abandonado la carrera del Campeonato del Mundo en el Internacional de Sousse, Fischer hace 2 años que no jugaba. Entonces, cuando la FIDE tiene que organizar todos los emparejamientos para ver quién iba a ser el aspirante a la corona que ostentaba Spassky, la Federación Norteamericana le pregunta a la FIDE: Fischer no está clasificado, pero es el número 1 en el ranking mundial. ¿Puede participar del torneo de candidatos?
y la FIDE le dice que no. Entonces la Federación Norteamericana pregunta de nuevo. Nosotros los norteamericanos tenemos 3 jugadores clasificados. ¿Qué pasa si uno de los 3 no puede participar? Y ahí la FIDE acepta de que Fischer entre como primer suplente. En el libro de Fischer, que escribió Pablo Morán, este autor español cuenta que Polvenco, que estaba clasificado al Interzonal de Palma de Mallorca de 1970, se enferma a cambio de $2000. Entonces le allanan el camino a Bobby Fischer para que vaya a competir. Gana Palma de Mallorca 1970 de una manera asombrosa. Pierde un solo juego con el danés Ben Larsen. En la última ronda se da un incidente. Todas las partidas de ese torneo, del Interzonal de Palma de Mallorca de 1970, se jugaban a las 4 de la tarde. Y en la última ronda, que Fischer ya había ganado el torneo y ya había clasificado al torneo de candidatos, tenía que enfrentar al argentino, al gran maestro Oscar Roberto Pano. Pero le cambiaron el horario de la partida. En vez de jugar a las 4 de la tarde, se iba a jugar a las 7. Y Pano no le gustó. Para él era inadmisible. Entonces Fischer la termina ganando por ausencia esa última partida. Y Fischer lo va a buscar a la habitación, a Oscar Pano. Fischer había jugado C4, que no jugaba nunca, de jugada número 1, y dialogan. Y Pano le dijo, yo no juego porque cambiaron el horario. Y Fischer le dijo, no, por favor vení, porque si gano por ausencia, no sumo puntos para el Elo. Fischer quería todo, Fischer quería tener todos los récords. Gana Palma de Mallorca y clasifica para el torneo de candidatos. En la primera ronda del torneo de candidatos de 1970, Fischer se tiene que trasladar a Canadá, a Vancouver. Ahí se va a enfrentar contra Mark Taimanov. En otra oportunidad voy a aclarar lo que pasó con la vida de Taimanov. Le voy a dedicar un video aparte después de perder 6-0 con Fischer y todas las desavenencias que tuvo Taimanov. Era impresionante. Fischer había ganado las últimas 6 partidas de Palma de Mallorca del Interzonal, le había ganado 6-0 a Taimanov y en 1971 tiene que jugar con Ben Larsen, que estaba contento Larsen, porque la Olimpiada de Siegen de 1970 Larsen le había ganado y lamentablemente Larsen hizo unas declaraciones que no corresponden, estaba muy envalentonado y Fischer le vuelve a ganar por el mismo score que le ganó a Taimanov. Vuelve a hacer otro 6-0 a Ben Larsen, que un año antes había sido el primer tablero del resto del mundo. Fischer logra un récord a nivel mundial en la práctica magistral que ni antes ni después otro ajedrecista lo igualó. Él ganó 18 partidas consecutivas a grandes maestros. Impresionante. La final del torneo de candidatos para ver quién desafiaba al campeón del mundo Boris Spassky tenía un rival muy duro, el ex campeón del mundo Tigran Petrosyan, nacido en Armenia. Hasta ese momento, hasta la final del candidato de 1971, Petrosyan y Fischer habían jugado 18 veces. Habían ganado 3 partidas cada uno y 12 empates. O sea que estaban empatados. No se habían sacado ventaja. Pero bueno, la Argentina, del presidente de facto Lanuse, logra comprar la sede de la final del torneo de candidatos y se juega en Buenos Aires en 1971 en el Teatro General San Martín en la sala Casa Cubierta. Fischer lo barre a Petrosyan 6,5 a 2,5. Tenía vía libre para Boris Spassky. Empiezan todas las negociaciones para ver dónde se iba a jugar en 1972, en plena Guerra Fría, el campeonato del mundo. Estaba descartado Moscú, cualquier ciudad de Rusia, y Estados Unidos. Argentina propone
ser sede de vuelta, pero le dijeron que no porque ya había jugado la final del torneo de candidatos con Petrosian. Entonces aparece la capital de Islandia, Reykjavik. No había dado un monto más alto, pero como todos, el ejército ruso que lo acompañaba a Spassky y todo el gobierno norteamericano y Fischer vieron bien a Islandia, a su capital Reykjavik, el campeonato del mundo de 1972 se iba a disputar ahí. Bobby Fischer viaja con su amigo William Lombardi, que había sido campeón mundial juvenil en 1957 y era un amigo de toda la vida de Bobby Fischer, y él lo lleva como analista. En su momento le voy a dedicar un video a la personalidad de William Lombardi, que es una persona impresionante. Yo lo conocí cuando vino en la década del 90 al torneo que hizo Najdorf, Argentina, el resto del mundo, y él vino para jugar para el resto del mundo. Fue una persona de una fe muy importante. Después de grande se volcó al catolicismo y se hizo cura. William Lombardi. En 1972 hasta discutieron quién iba a ser el árbitro del match Spassky-Fischer, y fue la misma persona que arbitró la final del Candidatos acá en Buenos Aires, Lothar Schmidt, que era indiscutido, era el mejor árbitro mundial en ese momento de ajedrez. Cuando empieza el match entre Boris Spassky y Bobby Fischer, se da el mismo antecedente que en el match del 27 en Buenos Aires entre Alekhine y Capablanca. El aspirante, que en esa época era Alekhine, nunca le había ganado una partida a Capablanca. Y en 1972, cuando Fischer tenía que enfrentar a Spassky, nunca le había ganado Fischer a Spassky. ¿Dónde se conocieron? En Mar del Plata en 1960. Ahí empieza la amistad entre ellos dos. Gana ese torneo, lo gana Spassky, con Fischer empatado, pero Spassky gana un gambito de rey y le gana a Bobby Fischer. En 1970, en la Olimpiada de Siegen, Spassky también lo derrota a Fischer. Mucha gente no creía en Bobby Fischer. Todos los maestros rusos sostenían que Spassky tenía espalda suficiente para retener el título. Empieza la primera partida y Fischer captura con su alfil un peón torre que no tenía que tomar y pierde el primer juego. Después se demostró en el análisis que Fischer tenía recursos para sacar tablas, pero en vivo y en directo no lo pudo hacer. La segunda partida del match, Fischer la pierde por ausencia, porque ya empezó a reclamar que le molestaba las cámaras de televisión que estaban muy cerca de la mesa de juego, le molestaba y pedía que las 5 primeras filas del teatro donde se disputaba el campeonato del mundo estén vacías, porque las personas que concurrían a ver la partida analizaban con su tablero magnético y Fischer decía que le molestaba. Spassky es un caballero, había ganado la primera partida en el tablero, la segunda la había ganado por ausencia y Fischer hacía todos estos reclamos. Spassky accede y en la tercera partida parece como que la psicología pasa del lado de Fischer, porque si Spassky hubiese querido decía: yo soy el campeón del mundo, gané la primera partida en el tablero, gané la segunda partida por ausencia. Si Fischer no quiere jugar, sigo siendo campeón del mundo. Spassky accede, juega la tercera partida, pierde, empata en la cuarta y Fischer gana la quinta y la sexta. Y ya toma la delantera en el campeonato del mundo, que no la suelta más. Al cabo de 21 partidas, Fischer gana 12,5 a 8,5 y es la primera vez desde que se fundó la FIDE en 1924 y en 1948 que la FIDE toma control del campeonato del mundo
y siempre el campeón del mundo y el aspirante eran rusos, es la primera vez que un norteamericano rompe con esa hegemonía. Fischer en 1972 logra un sueño, se alza con el título de campeón del mundo. Bueno, espero que les haya gustado y en el próximo video voy a contar la parte final de la vida de Bobby Fischer hasta que muere en el 2008. Nos vemos en el próximo video.